Hola, mi nombre es Carlos Bedoya, les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada y Nuestraamérica.tv. En esta ocasión vamos a hablar de un discurso que se intenta instalar, no casualmente, desde los tres poderes del Estado. Se trata de la buquelización de la política peruana, que se vende como una solución a los problemas de seguridad interna, pero que en realidad esconde una propuesta política de estado de excepción como única vía a la sobrevivencia del régimen Boluarte Congreso. Para analizar esta ofensiva política, nos acompaña el abogado y político peruano Rudecindo Vega, quien ha sido ministro de la Producción, ministro de Trabajo, ha sido embajador del Perú y que ha ocupado también otros cargos públicos y privados de importancia. Bienvenido, Rudecindo. Hola, Carlos. Un gusto estar acá en el programa con Otra Mirada. El placer es nuestro. Bueno, comencemos por la orquesta, ¿no? Como señalaste en tu artículo, publicado en Diario 1, el denominado Plan Bukele, que está en toda la prensa peruana, aunque hoy el gobierno de algún modo ha tomado cierta distancia, fueron los tres representantes del Estado, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Consejo de Ministros y el vicepresidente del Congreso, que han colocado esto en la agenda pública. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los intereses compartidos de esta orquesta buquelista? Quizás, Carlos, lo que hay que decir es que no es casual, ¿no? Primero eso, o sea, esto viene, como tú mismo lo dices, muy orquestado, muy organizado. Y claro, uno dice, pero ¿por qué copiar un modelo como el de Bukele? Yo soy de los que cree que el trasfondo de este asunto es un trasfondo muy político. Y es que el gobierno mira en una propuesta tipo Bukele una suerte de copar todas las instancias policiales, judiciales, fiscales, que le sirven allá a Bukele para perseguir a los integrantes de las maras, para acá perseguir adversarios. Yo creo que lo que está en la cabeza de Dina Boluarte y de Alberto Otárola es quedarse hasta el 2026. Un plan como Bukele le sirve para eso. A este impresentable Congreso que tenemos le sirve una propuesta como Bukele, como la de Bukele. Y entonces por eso es que también lo auspician, lo defienden. No es gratuito que Nano Guerra García, primer vicepresidente del Congreso, salga a apoyar una propuesta de este tipo. Y el Poder Judicial igual. Entonces lo que tenemos es la intención de buquelizar la lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad, para utilizarlo acá en el Perú, para seguramente detener a los dirigentes de las protestas sociales, a los dirigentes populares, a los adversarios políticos, con la finalidad de quedarse hasta el 2026 y en ese esfuerzo hacer todos los cambios institucionales, reformas a su antojo para quedarse del 26 en adelante. Bueno, eso es algo que realmente hay que anotar y que también tiene que ver con la camuflar la ilegitimidad del presente régimen, ¿no? Eso tú lo estás señalando incluso en algunos tweets, pero hay un actor que parece menos relevante, ¿no? Pero que tiene importancia en la vida cotidiana de la ciudadanía. Me refiero a los alcaldes, ¿no? Y, por ejemplo, el alcalde de San Martín, que recibió al alcalde de Santa Ana, El Salvador, hace unos días, ¿no? Como la solución, aquí venimos a importar la solución. El de Miraflores, que pide que el ejército patrulle las calles, así como pidió que el ejército vaya al Parque Kennedy cuando hubo las protestas en diciembre, enero, y también las actuales. El alcalde de Lima, López Aliaga, que pide estado de emergencia, Lima y Callao. Y todos hacen referencia directa o indirectamente al plan Bukele, los tres, todos. Entonces, aquí hay una pregunta, tú como hombre de Estado que eres, a falta de soluciones en todos los niveles del Estado, entonces, ¿en qué crisis estaremos para apelar al liderazgo o a la legitimidad de un liderazgo político de otro país? Tenemos crisis de representación,
tenemos crisis de legitimidad y tenemos crisis gubernamental. Hoy en el Perú nadie gobierna. Un plan como el de Bukele, pensado en la forma como está pensado en el gobierno nacional, ejecutivo, Congreso, judicial, pensado como lo están pensando los alcaldes, lo que quiere decir es el abandono de la autoridad. O sea, las autoridades civiles, nacionales, regionales o locales, se ponen de costado para decir, entren los policías, entren los militares, háganse cargo ustedes de lo que nosotros no podemos hacernos cargo. Entonces es una crisis de ausencia de gobierno. Entonces, y la ausencia de gobierno es peor, porque cuando eso se junta con la falta de representatividad y con la inexistencia de legitimidad, eso quiere decir que estamos a puertas de una anomia y de una descomposición gigantesca. Y entonces ese proceso de descomposición generalizado, en donde las autoridades civiles dejan el espacio a las autoridades no electas, es un paso al autoritarismo, ¿no? Es un paso a un proceso de dictadura. No nos olvidemos de otra cosa, Carlos. Bukele es una autoridad electa civilmente en elecciones, pero que está haciendo todo lo que hizo Fujimori en los 90 para reelegirse. Entonces, interviniendo el Congreso, interviniendo el Poder Judicial, interviniendo a las autoridades electorales. O sea, Bukele está haciendo en El Salvador lo que el gobierno y el Congreso quieren hacer acá en el Perú. Así es que vamos a decir, es una importación del autoritarismo, ¿no? Entonces, el otro día, conversando con unos amigos, yo les decía, bueno, pues quizás podríamos nosotros también revivir a los prisioneros y decir a nuestros gobernantes, ¿por qué no se van? No se van a El Salvador, que se vayan, ¿no? Si ellos están tan bien con Bukele, se identifican tanto, ¿por qué no se largan del país y nos dejan libres elegir nuevas autoridades? Acá en el Perú tenemos una experiencia riquísima en seguridad ciudadana. Mira, la gente que hoy idolatra a Bukele, en realidad Bukele no está haciendo nada más que lo que hizo Fujimori en el Perú en los 90. O sea, Fujimori hizo igualito que lo que está haciendo Bukele, con una diferencia. Bukele lo hace para combatir a las maras y Fujimori lo hizo acá para combatir el terrorismo. Tribunales sin rostro, allá son tribunales de identidad reservada. Régimen de excepción en El Salvador, nosotros tuvimos estados de emergencia bajo control político-militar, o sea, vamos a decir, con militares gobernando la zona, libertad individual, inviolabilidad de domicilio, libertad de asociación, libertad de tránsito, todas suspendidas, y entonces igual ocurre allá, y entonces acá se detenían a ciudadanos por la sola sospecha de ser subversivos, allá se detienen a ciudadanos por la sola sospecha de ser integrantes de una mara. Hoy en El Salvador tienes 72.000 presos. De los 72.000 presos, la ONU ha identificado a más de 13.000 ciudadanos inocentes. Justos pagan por pecadores. Justos pagan por pecadores. Entonces, pero cuando la sospecha se instala como mecanismo de administración de justicia es fatal. Es bien peligroso. Yo justo te iba a preguntar, y me has adelantado la respuesta, sobre cómo se puede resumir esta política de excepción, ¿no? Y tú estás señalando ahí, porque la política de Bukele, que se centra en un estado de excepción, quiere decir que pueden entrar a cualquier casa, pueden capturar a quien sea, pueden ponerlo a disposición de un juez sin rostro y pueden meterlo a la cárcel y después pueden pasarlo por televisión, arrestado, enmarrocado, tal. Es una persona que se ha rapado el pelo y tiene tatuajes, adentro, que está caminando, puede ser. Entonces, eso queremos aquí en el Perú, que rompan tu casa, la puerta de tu casa, entran, te sacan, porque están haciendo una... Sí, claro, y hay que decirle a la gente, eso ya lo vivimos, en el Perú no funcionó, tanto es así que a todos los que fueron condenados por los jueces sin rostros, a ellos los están volviendo a condenar, porque la Corte Internacional mandó, nuestro propio Poder Judicial mandó a reiniciar los juicios. O sea, tenemos casos que han llegado hasta, fíjate, hasta la Corte Interamericana y con sentencias han vuelto, acabamos de hacer esta semana, la de Polay.
¿verdad? Polay va a tener que volver a ser juzgado porque se le violaron los derechos en el momento de la captura. O sea, vamos a decir, hay una enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos, de violaciones al debido proceso, de violaciones a una recta administración de justicia, que cuando eso te lo identifican los organismos internacionales, pues vas a tener que regresar. Más aún, a veces vas a tener que pagar hasta indemnización a un verdadero culpable. Entonces, eso que nosotros lo hemos vivido en los 90, seguramente lo van a vivir los salvadoreños dentro de poco. Y no queremos nosotros revivir. Yo digo, importar Bukele es revivir el fujimorismo de los 90 y eso los peruanos no lo queremos. Claro, porque incluso recordemos que la comisión, este sacerdote del colegio... Hubert Lucier, acá en el Perú. Lancier, claro, sí, del padre Lancier, cantidad de personas que fueron condenadas por jueces sin rostro porque estaban por ahí y que fueron indultadas y que han sido indemnizadas, que nunca tuvieron nada que ver con Sendero Luminoso. Entonces, pero hay un dato más. ¿Sí? Tú sabes que los jueces sin rostro no eran jueces. Ah, era cualquier persona. Era cualquier persona. Y posiblemente es lo que está ocurriendo en El Salvador, que los jueces de identidad reservada no sean jueces. Y que posiblemente sea un ciudadano, sea un político de Bukele, sea un militar el que está administrando justicia. En El Salvador hay una cosa más grave. En El Salvador, un juez sin rostro, un juez de identidad reservada, te puede sentenciar 300 personas en un día. Claro, o sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? Eso tiene buen lejos. Tiene buen lejos, ¿no? Es como que tú dices, mira qué interesante, y sobre todo estas frases tan peligrosas, ¿no? Los derechos humanos son solamente para las personas ciudadanas decentes y para las personas, y no para los delincuentes y la mala. Algo que suena sexy, algo que suena que tiene buen lejos, en realidad sirve para... la prepotencia, el autoritarismo, la violación de los derechos humanos, el perseguir a quien no quieres, el perseguir a tu adversario. No, por eso es lo que yo señalo. Hoy, cuando uno trata de entender el trasfondo que hay, uno dice, a ver, una propuesta de este tipo, ¿a quién le sirve? ¿Le sirve al gobierno? ¿Le sirve al Congreso? ¿Le sirve a Dina? ¿Le sirve a Otárola? Porque así se quedan 3 años más, a puro régimen de excepción, ¿eh? Claro. A puro régimen de excepción, o sea, se consolidan, se fortalecen, llegan hasta el 2026, en ese interín el Congreso hace todas las modificaciones que quiera modificar, bicameralidad, y se van hasta el 31 y sabe Dios hasta cuándo, y con autoridades electorales y judiciales intervenidas. Mira, si intervienen el Poder Judicial, ten la seguridad que liberan a todos los aliados. Keiko se queda sin proceso, todos ellos se quedan sin proceso. Ya hemos tenido los cuellos blancos, ¿no? Ya hemos tenido los cuellos blancos. Y que están por ahí todavía. Claro, entonces, vamos a decir, los adversarios son sentenciados, los aliados son liberados, entonces dejamos el terreno libre para que más delincuentes sigan candidateando. Y ten la seguridad que con autoridades electorales intervenidas tachan a todo el que no quieren y dejan libre a los candidatos que quieren, y entonces y pueden ganar. Así es que el tema del 26 al 31 puede quedar corto. Y es interesante porque más allá del plan Bukele, tú lo que estás señalando aquí, o sea, la naturaleza de las maras son otras. Totalmente. La racionalidad de las maras es completamente distinto de lo que tenemos aquí en el crimen organizado en el Perú. Entonces, digamos, ¿cuál es tu mirada sobre... Tú hablabas de una articulación, de cómo se puede combatir aquí la seguridad, ¿cuál es una política seria de eso? No, y además partía por lo siguiente, Carlos. Mira, la criminalidad en el Perú es diametralmente diferente a la que existe en El Salvador. No voy a hablar del tamaño de los países, niveles de población, tipos de fuerzas que tenemos, militares, policiales, no voy a hablar de eso, solamente en el tema de la criminalidad. Nosotros acá tenemos un narcotráfico recontraorganizado. El narcotráfico ha penetrado toda la economía del país. Ha penetrado, vamos a decir, los gobiernos en el Perú. Hay narcotraficantes o acusados de narcotráfico también
en los gobiernos municipales, en los gobiernos regionales y en el gobierno nacional. Jaime Antezana de eso ha escrito muchísimo, ¿verdad? Ha ido señalando con nombres sus denuncias. Entonces, el narcotráfico es parte de la existencia y de la vida nacional en el Perú, esa criminalidad organizada. Pero al narcotráfico hay que juntarle la minería ilegal, el contrabando, la tala ilegal, la trata de personas, el tráfico de flora y fauna y sicariato, extorsión muy organizado. O sea, en el Perú tenemos bandas y pandillas como las maras salvadoreñas, por supuesto que tenemos, pero en el Perú también tenemos bandas organizadas en base a estas economías ilegales. Y ¿sabes qué? Lo más dramático es que estas organizaciones criminales nacionales están aliadas a transnacionales del delito. Entonces, nuestras bandas, nuestras organizaciones criminales en torno a estas economías ilegales tienen alianzas con cárteles mexicanos, colombianos, albaneses. Hoy los cárteles brasileños están entrando con muchísima fuerza, ¿no? Entonces, la criminalidad en el Perú, si quieres, ha invadido la vida social misma, ha invadido la economía, ha invadido la política. Entonces, eso, más aún, lo que yo decía es, si uno quisiera traer una propuesta de Bukele, habría que comenzar a limpiar a los propios, al propio Congreso, que está infestado de bandas criminales, ¿no? O sea, mira, Fuerza Popular, acusada por el Ministerio Público, por esta Fiscalía, de organización criminal. Perú Libre, acusada de organización criminal. Podemos Perú, acusada de organización criminal. Renovación Popular hereda las denuncias de su nombre anterior, Solidaridad Nacional, acusada de organización criminal municipal. APP, con serias denuncias en todo lado, más aún, el presidente del Congreso es un prontuariado, más parece un capo que un presidente del Congreso. Entonces, lo que te quiero decir es que una propuesta de ese tipo en realidad puede estar más orientada, como te digo, que a detener criminales, a defender a los propios y meter preso a los adversarios. Entonces, sobre esa criminalidad diferente, el Perú tiene harta práctica positiva, totalmente diferente, ¿no? Nosotros tenemos las rondas campesinas, tenemos los comités de autodefensa, tenemos los serenazgos municipales, tenemos empresas privadas de seguridad. Es un pecado, Carlos, que la policía no sepa cuántas empresas privadas de seguridad hay en el Perú. Y sin embargo son empresas que brindan servicio todos los días. La policía debería tener un registro de todas ellas, más aún, cuántos miembros tiene cada uno, en qué sitio están cada uno, y hacer un rastreo de situaciones, de incidencias que hay durante todo el día en sus sitios de trabajo. Tenemos lo que son los vigilantes contratados por urbanizaciones o asociaciones de residentes. Como los huachimanes. Como los huachimanes. Sí. Pero esos son los formales. Pero también hay los huachimanes de la calle o del barrio, que son los que vienen a ofrecerte tu servicio más informal todavía, ¿no? Te tocan la puerta, yo estoy cuidando esta cuadra, ¿con cuánto me ayuda usted a la semana, al mes, ¿no? Entonces vamos a decir, hay un conjunto de actores vinculados a la seguridad ciudadana que nadie los articula, y ese debería ser chamba, por ejemplo, de la policía. Con seguridad, si eso hiciera la policía, ten la seguridad que duplicaría sus efectivos en campo. Claro, también se habla mucho de que una política seria de seguridad tiene una parte especial y una parte general. En la parte especial, efectivamente, está la inteligencia, está el fortalecimiento del sector interior, está el fortalecimiento en la política de cárceles, ¿no?, de una mejor manera, está, digamos, un conjunto de acciones dirigidas a la represión, si se quiere. Pero también está la parte general, que es el empleo, la protección social, la organización social, las campañas educativas, porque también uno de los delitos que más se cometen ahora son de violencia sexual, ¿no? Entonces, hay un conjunto de acciones que hacer y que articular antes que decir estado de excepción y te tocamos la puerta y si no nos caes,
te metemos a... Sí, claro, y están escogiendo el camino más fácil, el camino de la represión, el camino del enfrentamiento y de la captura de sospechosos, porque acá todo es sospecha, ¿verdad? No hay procesos judiciales que te puedan ayudar a que eso se afirme. Entonces, es el camino más fácil, es el de la sospecha, es de la prepotencia, es de la violación de los derechos humanos, pero nada sistemático, ni siquiera institucionalizado con la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, sin embargo, una buena policía podría hacer eso. Yo sigo... No la policía del orden. No, la policía del orden es una policía, más bien, vamos a decir, fíjate, es contratar a guachimanes para que hagan la chamba de policías. O sea, es contratar, lamentablemente, a ciudadanos que han realizado el servicio militar obligatorio para darles una función de policía, pero disminuida, ¿no? Disminuida en funciones, pero tratada mejor económicamente que la propia policía. En realidad es un zafarrancho. No, y también hay que depurar la policía y depurar el propio Poder Judicial. No, mira lo que ha ocurrido con el Poder Judicial, mira lo que acaba de ocurrir. Yo te acabo de comentar que uno de los males nacionales, uno de los males terribles que tenemos es la tala ilegal. Bueno, anteayer acaban de... tú sabes que en el año 2014 se asesinó a un dirigente indígena, Edwin Chota, ¿verdad? En Ucayali, con 3 dirigentes ayaninkas más, ¿no? Lo asesinaron. ¿Quiénes lo asesinaron? Los taladores ilegales. Entonces eso siguió todo un proceso, se identificó, se capturó y se llegó a sentenciar a los asesinos de Edwin Chota y los otros 3 dirigentes. Bueno, el Poder Judicial lo acaba de decir que ese caso vuelva a ser o el que se inicie un nuevo proceso. Mira, lo terrible que es... ¿Cuánto costó eso? Pregunto yo. Eso debe tener un precio, ¿no? Mira, debe tener un precio, pero lo peor que tiene es el desgraciamiento de las comunidades y de la Amazonía y de la destrucción de nuestros bosques en el país. Eso no tiene precio, más bien, ¿no? O sea, en realidad podrá tener precio la posible libertad de los asesinos, claro, pero lo que no tiene precio es la destrucción que hace la tala ilegal en el país. Y lo peor es que a los cuidadores de para que no ocurra esa tala ilegal, mira, los matan libremente y, el Poder Judicial no solamente no pasa nada, libera a los asesinos. Eso es algo para actuar, ¿no? Más allá de... Entonces, claro, entonces ahí se junta, hay que hacer cambios en la policía, en la fiscalía, en el Poder Judicial, ¿no? O sea, tú no puedes tener un momento en donde la policía captura a los delincuentes y la fiscalía los suelta. La policía captura a los delincuentes, la fiscalía acusa y el Poder Judicial los suelta. Entonces, en todo lado ocurre. Entonces, en realidad necesitamos una reforma, pero articulada e integrada también. Bueno, vamos entrando ya a las últimas preguntas. Vino una comitiva, ¿no?, de Gustavo Acevedo, el alcalde de Santa Ana. Es una comitiva que la ha traído un señor, un ciudadano, ahí está su nombre, para un foro, Ciudades Seguras, más o menos se llama. Y hasta el propio Bukele ha puesto encuesta, ¿no? Se aplicará Plan Bukele en el Perú. Entonces, ¿cuál es la magnitud de esta operación política? ¿Es solo la coalición autoritaria que nos gobierna o también cuenta con el respaldo del propio Bukele? Y además, ¿no crees que es una intromisión lo que está declarando el alcalde de Santa Ana, diputados del propio Bukele en televisión peruana diciendo ustedes deben hacer esto, lo otro, opinando del Perú, así? Sí, claro que sí. Mira, en realidad eso no debería ocurrir. O sea, podría venir él y contar su experiencia, pero no debería venir y decir esto es lo que tiene que hacer el Perú, ¿verdad? 1. 2. Puede haber sido invitado por un ciudadano X particular, pero que eso tenga rebote en el Premier, en el presidente del Congreso, en el presidente del Poder Judicial, en el alcalde de Lima Metropolitana y en otros varios alcaldes, en realidad
no es nada gratuito. Que Bukele saque ese mismo día una encuesta señalando si se puede, fíjate, Bukele, el presidente de El Salvador, preguntando si su plan se puede aplicar en el Perú. Qué intromisión, ¿verdad? ¿No? Claro. Entonces lo que ocurre es que cuando ya el nivel de criterio de nuestras autoridades, por eso te decía, en nuestras autoridades hay ausencia de gobierno, hay ausencia de visión de país, no tienen plan, no tienen orientación. Entonces lo más fácil es copiar. Por eso es lo que yo insisto, lo que ha ofrecido el propio premier Otárola, que ha dicho que en realidad no van a aplicar el plan Bukele sino el plan Boluarte, y que el plan Boluarte es recoger lo que han hecho bien los otros países, un plan de copio, y la presidenta es una experta copiando, ¿verdad? Eso ya está demostrado. Entonces el plan Boluarte en el Perú es copiar, no pensar en nuestra realidad, no pensar en el país, estar mirando fuera. Y lo de Bukele pues no es gratuito, ¿no? Bukele también está tratando de posesionar un liderazgo latinoamericano, o sea, ya está posesionado en El Salvador, está posesionando un liderazgo latinoamericano, entonces utilizan esta experiencia que es vendible, ¿verdad? Tiene buen lejos. Sí, sí, y lo pueden utilizar de esa manera. Solo para aclarar que es el señor José Manuel Saavedra, que lo ha acompañado el alcalde de Santa Ana, Gustavo Acevedo. Él dice que organiza serie de conferencias de la 10ª Misión Internacional de Ciudades Seguras. Y como tú dices, bueno, también lo puede invitar, pero ha sido recogido por todos los canales de televisión también, ¿no? Y en esto último que tocabas, esta buquelización de la política, pues efectivamente no solamente ha llegado al Perú, ¿no? Sino que es un modelo que se pretende replicar en casi toda la región. Por ejemplo, en Ecuador hemos tenido en la campaña electoral un candidato que se llamaba el Bukele ecuatoriano, que es el señor Topic, que finalmente quedó 4º lugar, porque pues eso puede tener mecha corta, ¿no? Milei en Argentina, él también hace alabanzas a Bukele, ¿no? Y sobre todo en la parte en que pueden meter preso a un niño de 12 años, es lo que le gusta a Milei. Hasta la propia Xiomara Castro, que es una presidenta del campo más bien progresista, ella también ha tenido, bueno, están al lado de El Salvador, sí, ¿no? Claro. Ha tenido que de alguna manera entrar en este modelo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo así el presidente de un país, voy a decirlo bien, pequeñito voy a decir yo, que para mucha gente no ha sido relevante en la política regional, ¿no? Con todo respeto para los amigos, amigas de El Salvador, de pronto cobra relevancia, cobra éxito como liderazgo regional? Entonces, ¿cómo ves tú ese fenómeno? Porque hay ausencia de liderazgos. Cuando ya no tenemos líderes políticos formados, con doctrina, si quieres, después de la caída de las ideologías, entonces los partidos fueron viniendo cada vez menos. Cada vez los líderes políticos que tenemos no son líderes con formación política, doctrinaria, ideológica, son líderes más formados, si quieres, publicitariamente. Y entonces, cuando ellos llegan sin mucha visión de país, entonces basta que aparezca uno más osado que el otro para asumir un liderazgo grande. Y en Latinoamérica carecemos ya de esos líderes. Los líderes políticos con formación doctrinaria están en extinción. Los políticos interesados en el interés común, en el interés público, en el interés nacional, están en extinción. Hoy tenemos liderazgos políticos sin formación doctrinaria y en donde lo más fuerte que puede existir son los intereses particulares. Entonces, cuando eso ocurre, cuando el interés privado, el interés particular ha invadido la política, vamos a decir, el más pintón, el más fotogénico, el más avezado para la publicidad, puede tener un gran liderazgo, y eso es lo que estamos eligiendo. Lamentablemente, nuestras autoridades gubernamentales en los diferentes países vamos en ese proceso de degradación política, de degradación democrática, y lo que se nos viene en el futuro posiblemente sea una cosa mucho más escandalosa y preocupante que lo que tenemos acá en el Perú. Bueno, Rudecindo, yo te agradezco mucho todas estas reflexiones. Queda claro
que esta buquelización de la política peruana, que se vende como la solución a la seguridad interna, pero que en realidad, como tú bien has señalado, tiene de fondo una vía para que la coalición autoritaria que nos gobierna llegue hasta el 2026 vía estados de excepción, estados de emergencia. Creo que es la única vía que tiene. Está sacando, pues, ¿no?, como tú señalas, del debate nacional otros temas también fundamentales como el empleo, ¿no?, el trabajo, las pensiones, la economía, etcétera, una agenda impuesta, y también saca esto que no lo hemos tratado, también justamente se pone este tema cuando están los militares declarando por las matanzas de Ayacucho y Juliaca, ¿no? Sí, claro. Entonces tapa la agenda, eso no hay que dejarnos, digamos, cambiar la agenda. Yo te agradezco mucho por todas estas reflexiones y seguiremos conversando, ¿no?, sobre este tema. Encantado, Carlos. Solamente decirte lo siguiente. Uno de nuestras autoridades nacionales del Congreso decía lo siguiente, ¿no?, que el Perú necesita 2 Bukeles y un Milei, y que ellos juntos hacen un Fujimori. Entonces, lo que yo insisto, no necesitamos ni 1 ni 2 Bukeles, y no necesitamos ni 1 ni medio Milei. En el Perú tenemos profesionales, tenemos personas, tenemos líderes con muchísima capacidad de sacar adelante el país en democracia. No queremos autoritarismos ni queremos saltos al vacío en la derecha. Milei es ese salto vacío a la derecha y Bukele es el salto al autoritarismo y la dictadura. Esos 2 caminos no lo queremos. Nos quedamos con eso, Rodecindo. Te agradecemos nuevamente y con ustedes, amigos, amigas que siempre nos ven, nos vemos en el próximo programa de Otra Mirada. Por favor, visiten las redes, denles like a este video y suscríbanse y pongan la campanita de notificaciones para que siempre les avisen cuando haya más programas. Muchas gracias.